Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. La selección española de surf logró la plata en el Eurosurf celebrado en Portugal. España acarició el oro hasta la última jornada. La selección anfitriona fue quien se llevó el título. La localidad asturiana de Salinas albergó una nueva edición del Campeonato de España de Longboard y Kneeboard, dentro de las actividades del Salinas International Longboard Festival. Carlota Jauregui se proclamó por quinto año consecutivo campeona de España del Longboard Open femenino, por delante de Ginger Caimi, Lola Bermúdez y Camila Michetti. Pues llevar ya 5 títulos de campeona de España consecutivos, la verdad que ha sido emocionante, porque ya las juniors sobre todo me vienen pisando fuerte y muy bien, muy contenta. Por su parte, José Luis Berasaluce logró su segundo campeonato de España en Salinas, tras el logrado en 2019, y lo hizo gracias a una excelente ola que le opó al primer puesto en la gran final. Sí, la verdad que sí, ahí ha sido un entrenamiento muy bueno. Además estábamos con la selección de tabla corta también, al cual eso pone tu ritmo aún más alto de entrenamiento, luego de compañerismo también, que nos ha apoyado muchísimo y te hacen creer cada vez más. Entonces ya hemos venido con ganas, entrenados y hemos logrado ganar. Seguimos en Salinas para dar el valor que se merece al gran canario JJ Cabrera, que lograba sumar a su palmarés 2 títulos de campeón de España, el de las categorías Cajuna y Gran Cajuna. La verdad es que encantado de la vida por haber hecho doblete y porque es la primera edición del Gran Cajuna, y los que peinamos canas o no peinamos, pues contentos al final estar con los finalistas que hemos disfrutado. Lo que nos ha dejado el mar, porque sí es verdad que esta vez ha estado un poquito más duro. El Salinas International Longboard Festival sirvió también para proclamar al cántabro Rubén Gutiérrez como campeón de España de la modalidad de Kneeboard. No sé, vengo más a divertirme ahora que antes, que iba más en plan profesional, ¿no? Entonces había dejado un poco de lado la competición, ¿no? Volver y ver que sigues ahí, estando entre los grandes, pues gusta, ¿no? Siempre gusta. Gaspar Larsson-Neur conquistó el Campeonato de Francia en 2019. Un año después logró la victoria en el Pro Las Américas, otorgándole notoriedad en el circuito profesional europeo. Ya podemos disfrutar del documental Chasing the Unicorn, la historia del surf en Mozambique, un país que ha logrado salir de la guerra y la violencia, generando una comunidad de surfistas locales. So now that the Mozambicans are leading the charge, I think a lot of the world will start to see what we have to offer.